Muy buenas tardes, estimados participantes. Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes, en especial justamente la institución Magíster, que ha tenido pues a bien invitarnos para compartir algunas horas respecto a un tema muy importante en la labor fiscal, a un tema que es gravitante, que el personal, función fiscal, personal administrativo, maneje plenamente, porque qué duda cabe que son el motor, básicamente, de lo que es un despacho fiscal. Cuando me invitaron justamente a desarrollar este tema dirigido a asistentes administrativos, asistentes de función fiscal, para explicar propiamente el desarrollo, cuál es la estructura, cómo se debe formular un requerimiento, una disposición de archivo, una disposición de derivación, una disposición de acumulación. Me pareció un tema y una oportunidad importante, una oportunidad que me permite a mí poder transmitir algunas ideas y algunas experiencias también desde la función fiscal propiamente, desde la labor en la cual desempeño ahora como fiscal, pero que también en su oportunidad desempeñé como asistente de función fiscal. Eh, el quien habla ha laborado en el Ministerio Público por más de 10 años y justamente he tenido el avance progresivo que permite esta institución de poder iniciar incluso como cesidista, asistente de función fiscal, fiscal adjunto provisional, fiscal titular, y justamente eso nos permite a nosotros tener un panorama muy amplio al momento de ejecutar la labor fiscal, al momento de diligenciar las disposiciones que se emiten en el desarrollo de la labor, en el desarrollo de una investigación, en el calor incluso de la detención de una persona, porque no solamente es conocer el Código Procesal Penal, qué duda cabe que cualquier persona, incluso desde aulas universitarias, va a conocer el código, la norma, porque eso es lo que se estudia. Pero poco o nada nos enseñan a nosotros cómo, por ejemplo, proveer un escrito de apersonamiento, cómo nosotros oficiar a las entidades para solicitar la información que se requiere en el seno de una investigación. Estos elementos, estos actos que realiza el Ministerio Público a nivel administrativo son sumamente importantes para la consecución final de los actos de investigación y de alcanzar la meta propuesta. Todos estos elementos generan una sinergia para que un despacho fiscal pueda funcionar de manera eficiente y también de manera eficaz. Es importante, reitero, la labor que realiza el personal administrativo, el personal asistentes en función fiscal, más aún cuando el año pasado, o al borde del anteaño pasado, se ha modificado el reglamento y se ha precisado que los asistentes de función fiscal ya pueden realizar turno fiscal acompañando a sus respectivos fiscales para los cuales prestan apoyo, también de proyectar disposiciones y requerimientos. Algo que tal vez ustedes me dirán que siempre se realizaba. Sí, siempre se realizaba, siempre en la práctica, ¿no es cierto? En el mundo fáctico, el personal administrativo, el personal de función fiscal siempre prestaba un apoyo decidido en la proyección, elaboración de proyectos, requerimientos y providencias. Y también incluso participaban directamente en los turnos fiscales que implicaban labores fuera del despacho fiscal. Como bien saben ustedes, en un turno fiscal se puede realizar, por ejemplo, levantamiento de cadáver, se puede realizar inspecciones en las comisarías para poder realizar o para poder dejar las actas fiscales con las diligencias en el marco de una detención por flagrancia de una persona. No solamente eso, también se pueden tomar declaraciones, por ejemplo, en domicilios de los ciudadanos cuando estos no pueden concurrir al despacho fiscal o sea parte de una medida de protección, porque en algunos casos el citar a una persona al despacho fiscal puede generar que su seguridad del testigo, que la seguridad del agraviado se vea en peligro, toda vez que puede ser de alguna manera visto por los demás investigados de que está entrando a la fiscalía o en la sede policial, y esto puede generar que se tomen represalias contra estas personas que quieren coadyuvar, que quieren colaborar con la acción de la justicia. Entonces vemos que la labor que realiza el personal administrativo, asistentes en función fiscal, asistentes administrativos propiamente dicho, es sumamente importante, que no solamente se circunscribe
en el despacho fiscal, sino que también alcanza una labor de campo, una labor fuera del despacho, en otras instituciones, y claro está, por ejemplo, las inspecciones que se realizan ya no en el marco de una detención por flagrancia, sino una inspección que se realiza al momento que se determina o se programa la diligencia que se realice en un caso en concreto. Por ejemplo, siempre va a haber una diligencia de inspección, o por lo general es así, en las investigaciones de delitos contra el patrimonio en la modalidad de usurpación. En este tipo penal, cuando hablamos del delito de usurpación, es importante identificar, por ejemplo, cuál es el área que se dice usurpada, cuál es ese área en concreto que se indica ha sido materia de usurpación por parte del denunciado. Es común verificar en las denuncias respecto a estos delitos que se señala, por ejemplo, esta persona, Juan Pérez, indica que ha sido objeto de usurpación de su terreno, que queda ubicado en el kilómetro 145 en la carretera Panamericana Norte, el cual tiene una extensión de 5 hectáreas. Sin embargo, ese dato, ese solo dato, no es suficiente para poder determinar una imputación concreta contra el denunciado, porque viene la pregunta, ¿no es cierto? Subyace la duda de que cuál es el concreto, el área usurpada. ¿Serán acaso las 5 hectáreas que dice poseer o es una porción de ellos? O tal vez se trata no de una usurpación en la modalidad de ocupación, en la submodalidad de ocupación, sino tal vez de alteración de linderos o de turbación de la posesión. Estas dudas se van a esclarecer, evidentemente, visitando, ¿no es cierto?, el lugar, ir a terreno, para poder realizar una inspección que se va a plasmar en un documento que se llama un acta fiscal. Esta acta fiscal también va a ser elaborada con el apoyo decidido del personal en función fiscal, del personal administrativo, y se debe, si bien el fiscal va a indicar y va de alguna manera precisarle al asistente más o menos las constancias que se van a dejar, esto no implica de que el personal administrativo no tenga un cabal conocimiento cuál es la estructura de un acta fiscal. No se nos ha encomendado desarrollar lo que son las actas fiscales, porque hay actas para todos los gustos, hay actas incluso no solamente de inspecciones, hay actas de toma de, de muestras biológicas, hay actas de reconocimiento de fichas RENIE, actas de reconocimiento fotográfico, actas, por ejemplo, de otorgamiento de vía de protección, hay actas también de exhumación. ¿Qué es lo que es? Pero en líneas generales, un acta es justamente dejar constancia, ¿no? Circunstanciadamente, una actividad, un acto desarrollado por el fiscal. Ese documento se denominará acta fiscal y tendrá que tener unos elementos básicos. Primero, en primer orden, debe precisarse muy claramente dónde se está desarrollando, el día en el cual se está ejecutando esta diligencia y la hora. No solamente ello, sino que se debe precisar con bastante claridad quiénes son los participantes en ese acto, en esa diligencia. ¿Qué pasará, por ejemplo, si es que no se precisa qué fiscal ha estado a cargo de la diligencia o no se precisa bien la hora o el día en que se realizó? Esa acta, dependiendo si no puede ser subsanada con algún otro dato, si no puede ser complementada, básicamente será un acto nulo, porque no habría una certeza, una fecha cierta del día, hora y lugar en el cual se realizó. Eso en cuanto al tema de las actas. Ahora, hay mecanismos también para poder subsanar o convalidar las actas. Ojo, que son también herramientas importantes que se deben tener en cuenta, porque en un despacho fiscal, como bien saben ustedes, no solamente se maneja un solo caso, sino que la carga es abrumadora, y en esa cantidad de carga a veces propicia que se realice o que se incurran en ciertas omisiones, en ciertos errores al momento de no solamente realizar actas, sino también al momento de formular providencias, disposiciones o requerimientos. En los casos de los requerimientos, por ejemplo, no se va a convalidar como se podría hacer con las actas, pero sí se puede integrar o se puede dejar sin efecto, por ejemplo, en el caso de las disposiciones, algunos extremos de la parte dispositiva. Las disposiciones, claro está, también pueden ser ampliadas, integradas, corregidas. Entonces tenemos una suerte de mecanismos que nos permiten también a nosotros poder, al igual que incluso el ente jurisdiccional, al igual que el juez, puede modificar
integrar o corregir aspectos oscuros de sus resoluciones o imprecisiones de carácter numérico o carácter tipográfico, igual también puede realizarlo el fiscal cuando expide los documentos propios de la función. ¿Cuáles son estos documentos? Si nosotros sabemos que los jueces pueden expedir resoluciones, y estas resoluciones pueden ser autos, decretos y sentencia, en el caso del fiscal, en el caso de la labor fiscal, solamente puede expedir tres tipos de documentos dentro de la investigación, que son las disposiciones, los requerimientos y las providencias. Las disposiciones, estimados participantes, están dirigidas justamente a orientar la investigación. Y estas disposiciones, por mandato legal, conforme establece el Código Procesal Penal, deben estar debidamente motivadas. En las disposiciones, por ejemplo, vamos a tener de diversos tipos la disposición de inicio de las diligencias preliminares, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. También tenemos, por ejemplo, la disposición de conclusión, que son los hitos del íter procesal, ¿no es cierto? La disposición de inicio, la de formalización, la de conclusión. En el interín de estas disposiciones, que son disposiciones ejes, digamos, pongámosle ese nombre, vamos a poder nosotros expedir otras disposiciones, como por ejemplo una disposición de ampliación, si estamos de ampliación de plazo, me refiero, si estamos en diligencias preliminares, una disposición de prórroga de la investigación, si estamos en investigación preparatoria propiamente dicha, o también podríamos nosotros sacar disposiciones de impulso, o también una disposición de conducción compulsiva, cuando un testigo que haya sido válidamente emplazado, conforme establece el Código Procesal Penal a partir del artículo 127, no haya concurrido al despacho fiscal. En ese momento, nosotros tenemos una herramienta legal que es la conducción compulsiva, pero no bastará indicar y oficiar a la policía que se conduzca de manera compulsiva o de grado fuerza a una persona que ha omitido al llamado del fiscal, sino que ese acto, esa disposición de ordenar a la policía a que traslade a una persona con, de manera compulsiva, tiene que estar plasmada, tiene que estar motivada en una disposición. En esa disposición se explicarán los motivos por los cuales estamos recurriendo a este mecanismo de la conducción compulsiva, que es un mecanismo que opera cuando existe una circunstancia particular, que es justamente esta omisión, ¿no es cierto?, o esta evasión que hace el testigo, perito o investigado al llamado del Ministerio Público para que comparezca en las investigaciones. Pero no solamente será acreditar la mera inasistencia o la no concurrencia del testigo en una determinada diligencia. Ojo, si no, se deberá verificar primero si es que esta disposición fue válidamente notificada. Y no bastará tampoco tener de manera documental en blanco y negro, ¿no es cierto? Y ojo, esto es un tema importante. No bastará simplemente notificar, bueno, tengo a un investigado, por ejemplo, tengo un investigado, lo busco en la base de datos, la ficha RENIE, que el Ministerio Público tiene el acceso directo. Una vez que verifico a esta persona, me aparece su domicilio y no bastará notificarle a ese domicilio. Lo que tiene que corroborarse es que la persona haya tomado conocimiento. Por ejemplo, acreditar que en la cédula de citación o notificación, ojo, una cosa es una citación, otra cosa es una notificación. En caso de los testigos, se expiden cédulas de citación. En el caso de los sujetos procesales, agraviados o investigados, se emiten notificaciones, cédulas de notificación. Esa diferencia, estimados participantes, les va a ayudar a ustedes a entender y darle el trámite correcto en el SGF. ¿Qué es el SGF? Es el Sistema de Gestión Fiscal, el cual se utiliza para el nuevo Código Procesal Penal, o el Código Procesal Penal, porque ya está vigente en todo el Perú. Antes se utilizaba otro mecanismo, otro soporte, otra plataforma, que era justamente el CIAF, pero con el Código Procesal Penal se tiene lo que es el SGF y también se está ahora trabajando con el CEA, ¿no? El CEA, el CEA, que es la Carpeta Electrónica Administrativa, que también, si hay un poco de tiempo, hablaremos del CEA porque es lo que se está utilizando ahora de manera prioritaria, ¿no? Al igual que el sistema de gestión fiscal, es el día a día del personal administrativo, del personal asistente de función fiscal. Bien.
Aquí veo unos comentarios. Bien, veo que están registrando su asistencia. En igual sentido, si tienen alguna consulta, pregunta o comentario de lo que estamos conversando, de lo que estamos dialogando en esta sesión, me lo escriben. Yo voy a estar, ya puse aquí, ya ubiqué la barra de contenido, la barra de comentarios, para poder estar atento a alguna consulta, comentario que tengan respecto a lo que estamos conversando, o si no, también pueden hacerlo de manera directa haciendo el uso del micrófono pues, de la plataforma. Bien, entonces volvamos a las herramientas que tiene el asistente de función fiscal, lo que debe saber el asistente administrativo para poder realizar una labor, digamos, eficiente, eficaz. Primero que debe conocer lo que es, antes incluso de proyectar, antes de entrar a desarrollar las disposiciones, antes de entrar a desarrollar lo que son las providencias, lo primero que debe manejar el asistente de función fiscal y el asistente administrativo es ahora el SEA y el sistema de gestión fiscal, el SGF. Tanto así que lo primero que hace el personal administrativo al momento de, y también el sistema 2, en el caso del Ministerio Público, lo que es el sistema 2. Explico un poco para que se entienda. Lo primero que se hacía antes, en los tiempos cuando yo era asistente de función fiscal, era ni bien ingresaba, bueno, marcabas la tarjeta, te ubicabas en tu área de trabajo, prendías la computadora y de inmediato se ingresaba a la plataforma digital de soporte que era el sistema de gestión fiscal. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión fiscal tiene la agenda de las diligencias que se van a realizar en ese día, tiene la carga fiscal y también cualquier consulta sobre cualquier caso, tendremos que digitarlo y ahí nos va a dar el estado del caso, qué actos procesales se han realizado últimamente, cuál es el estado actual, no solamente ellos, sino también quiénes son los sujetos procesales, cuál es el plazo que ha transcurrido, etcétera. Todos esos datos, toda esa información, te lo da justamente el sistema de gestión fiscal, el SGF. Por otro lado, y lo que se está utilizando y se ha implementado con mucho mayor fuerza ahora, en tiempos de pandemia, a partir de marzo del año pasado, se ha implementado el SEA, que es la carpeta electrónica administrativa. Esta carpeta electrónica administrativa está dentro de una plataforma virtual que se llama el Sistemas 2, que es el sistema del Ministerio Público. Este sistema del Ministerio Público tiene diversos mecanismos, tiene digamos, diversas opciones que nos permiten, ojo, el sistema 2 del Ministerio Público, que manejan los fiscales y también el personal administrativo, nos permite acceder de manera remota a información de entidades públicas. ¿De qué entidades? Me preguntarán. Se puede acceder directamente, incluso desde mi equipo celular, con la clave del Ministerio Público que manejamos, digitamos sistemas 2 y tenemos la información, por ejemplo, de la ficha de renilla de la persona, tenemos lo que es SUNAR, nuestros registros públicos, los bienes que estén registrados, muebles o inmuebles de esta persona, tenemos también lo que es la SUCAMEX, que podemos verificar si esta persona tiene autorización para portar o usar arma de fuego, tenemos también la opción de buscar antecedentes o registros de RENADESPLE. ¿Qué es el RENADESPLE? Es el Registro Nacional de Personas Detenidas y Privadas de su Libertad. Cualquier persona que ha sido intervenida o detenida por la policía, se va a generar un registro en este RENADESPLE que en algunos delitos es importante como dato, ¿no? Si bien no es un antecedente, ojo, los RENADESPLE, que es el Registro Nacional de Personas Detenidas y Privadas de su Libertad, no es un antecedente penal, sí sirve como un elemento orientativo en algunas investigaciones. Por ejemplo, en el caso de crimen organizado, es relevante saber que esta persona también ha sido detenida, no investigada, ni siquiera acusada o sentenciada, pero ha sido detenida en algún momento o en varios momentos, conjuntamente con otros integrantes de la organización criminal, ¿no? Entonces, este elemento acredita la vinculación entre ellos, que se conocen y que han sido detenidos o intervenidos o capturados por la policía en fechas distintas, ¿no? Y que pueden dar una suerte para acreditar, digamos, la permanencia de la organización criminal. Por poner un ejemplo, ¿no? También tenemos en lo que es este sistema 2 del Ministerio Público, lo que es el MTC, tenemos para poder verificar si una persona tiene licencia para conducir un vehículo. Tenemos también lo que es los antecedentes judiciales, penales,
antecedentes de casos del Ministerio Público a nivel nacional, entre otros. Pero dentro de este sistema 2 también tenemos lo que es el SEA. Es otra opción, ¿no es cierto? Otra opción a la cual podemos acceder, que es la carpeta electrónica administrativa. Este SEA permite, y ahora se está enviando todo documento que sea interno, es decir, si yo quiero oficiar a otra fiscalía para que me remita copias de cierta carpeta fiscal, debo realizarlo por el SEA. Si yo quiero enviar una documentación a la presidencia de la Junta de Fiscales del distrito donde laboro, en la cual quiero requerir camioneta, por ejemplo, para poder realizarle una inspección importante de carácter reservado, cualquier inspección, se realizará mediante el SEA, ¿no? Por el Sistema Electrónico Administrativo. Son herramientas que tenemos que nosotros aprender a utilizarlas porque es algo ya que se ha vuelto ya común en el desarrollo de las actividades del Ministerio Público. Ahora, cuando nosotros hablamos de requerimientos, de disposiciones, de providencias, debemos nosotros entender justamente que si bien es cierto, y esto es una recomendación general, si bien es cierto, se pueden de manera orientativa contar con ciertas plantillas, digamos, o modelos, como nosotros le denominamos, debemos entender que cada caso tiene una particularidad, cada caso tiene datos y componentes que lo hacen único. Si bien podemos nosotros trabajar con modelos o con plantillas, debemos tener siempre en cuenta que estos van a ser orientativos, más no vamos a poder nosotros utilizarlos exactamente igual, no exactamente igual, porque siempre vamos a tener algunos elementos distintivos en los casos que se nos presentan. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el sistema de gestión fiscal se trabaja con el editor. No sé si alguien aquí sabe lo que es el editor. Es recomendable que todo proyecto que se haga, o es obligatorio en realidad, pero casi el gran porcentaje de trabajadores no lo hace, pero cada disposición que se realiza debe estar colgado en el editor, de tal forma que si yo ingreso al sistema de gestión fiscal, puedo ver, incluso en Word, ¿no es cierto?, para poder modificar, puedo ver todas las disposiciones que se han realizado en ese caso en concreto. Pero bueno, sucede que cuando se formula una denuncia, cuando se pone de conocimiento una noticia criminal ante el fiscal o ante la policía, finalmente, sea cual fuera, fiscal o la policía, siempre quien va a calificar justamente y que va a dar inicio a las diligencias preliminares es el Ministerio Público, ¿no? La Fiscalía. Si esto es así, al momento que se realiza la disposición de dar inicio a las diligencias preliminares o la disposición de apertura de la investigación preliminar, o como quieran llamarla, cuando se realiza esta disposición, este acto fiscal, se ponen los datos fácticos, ¿no es cierto? Se ponen los hechos que en ese momento tenemos de conocimiento y que muchas veces es un copia, ¿no es cierto? O es una se transcribe lo que está en la ocurrencia policial o en el parte policial. Incluso a veces con las mismas técnicas y usanzas de redacción que tiene la policía. La policía, por ejemplo, suele abreviar las fechas poniendo el número del día en cuando nos encontremos, las iniciales del mes y finalmente el año. Es una redacción policial. Por ejemplo, cuando habla de desconocidos, le pone DD, ¿no es cierto? CC, ¿no es cierto? Delincuentes, ¿no? Le ponen, por ejemplo, algunas otras ocurrencias de calle común, algunos otros tecnicismos, usanzas propiamente de la Policía Nacional. Bien, en algunos casos lo que se hace es transcribir literal y sin mayor examen o filtro lo que la policía ha plasmado en sus documentos policiales. Sin embargo, lo recomendable es que desde los ojos, desde la óptica jurídica, desde los ojos del fiscal, siempre se tenga que reforzar esa noticia criminal que es puesta en conocimiento por la policía, porque la policía, reitero, tiene otra forma de redacción, tiene otra forma de abreviar algunas cosas que no sería atendible que sea una copia y pega al momento que se apertura la investigación. Pero bueno, cuando cuando elaboramos esta disposición de inicio de las diligencias preliminares, puede que
comience de esta forma, ¿no? Bueno, tenemos la disposición, número tal, fecha, ¿no es cierto? La fecha, la parte, digamos, considerativa, la que indica, o la parte del visto, ¿no? Atendiendo, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto, atendiendo la ocurrencia policial o la transcripción de la denuncia formulada por la comisaría, una comisaría determinada, y considerando, ¿no? Fluye de los actuados o de los anexos remitidos por la Policía Nacional que el denunciante sostiene que Juan Pérez ingresó a su vivienda el día tal para poder sustraer un televisor Smart TV marca LG, ¿no es cierto? Marca LG, el cual se llevó en un vehículo menor mototaxi, ¿no? Y así está transcrito en la ocurrencia policial y tal cual se pone en la disposición de apertura. Cuando se formaliza la investigación, ¿no es cierto? Lo que se hace es buscar el archivo, ¿no? Buscar el archivo con el que se apertura porque ahí están los hechos. Se copian los hechos y se le ponen los demás componentes de la formalización, que es la individualización del investigado, que son los elementos de convicción que se han realizado y finalmente se ordenan las diligencias que estarían pendientes para el esclarecimiento del caso. ¿Y qué pasa? Que, bueno, se continúa con la investigación preparatoria y llega ya la hora de concluir, se concluye la investigación y de concluir la investigación, se emite el requerimiento de acusación, ¿no? Porque mínimamente hay elementos para poder vincular al imputado y se formula la acusación. ¿Y qué es lo que se hace? Nuevamente se vuelve a buscar el archivo de la formalización para sacar los hechos, ¿no? Que ya están tipiados ahí. Y bueno, se copia y pega, se formula la acusación, se le ponen los componentes propios de la acusación, que son justamente la individualización nuevamente, los medios, los elementos de convicción, los medios probatorios que se van a ofrecer para su actuación en juicio, así como también el grado de participación, la pretensión punitiva, la reparación civil, entre otros. Lo vamos a revisar. Solamente estoy poniendo ejemplos para poder aproximarnos al tema. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Qué es lo que ha acontecido en el ejemplo que les estoy poniendo? Es que se van a dar cuenta que los hechos que están en la acusación son exactamente lo mismo que los hechos de la disposición de apertura de la investigación preliminar. ¿Y qué tendría de malo? Me dirán ustedes, ¿no? ¿Qué tendría de malo poner los mismos hechos? Porque al final es lo que pasó, es lo que se denunció, es lo que siempre se ha investigado, ¿no? Eso podría ser un primer argumento, ¿no? ¿Qué de malo tendría que fueran lo mismo? Bien, lo que sucede es que cuanto más se avance en el íter procesal, cuanto más estadios procedimentales nosotros avancemos o recorramos, van cambiando la denominación de la persona que es pasiva del proceso penal. Este sujeto pasivo, que es el investigado, ¿no es cierto? Que en su momento fue el sujeto activo del delito, al momento que es investigado por el Ministerio Público, es un sujeto pasivo del proceso. Contra él se dirige la persecución, contra él se desarrolla todo el andamiaje y maquinaria que tiene el Ministerio Público para poder encauzarlo, para poder investigarlo y procesarlo finalmente. Entonces, esta persona, si bien en un momento fue denunciado, cuando se formaliza la investigación pasará a ser un imputado o un investigado en sentido lato. Pero cuando se le acusa o se le formula una imputación concreta, punitiva, cuando se requiere una reparación civil que sea pagada por esta persona a favor del agraviado, ya no será un denunciado. Su categoría jurídica ha cambiado. Ni siquiera sería un imputado cuando hablamos de investigación preparatoria, sino un acusado, ¿no es cierto? Un acusado o un procesado. Pero no podría ser que en los hechos de la disposición o el requerimiento de acusación se lea lo mismo, ¿no? Porque diría más o menos así. Diría fluye de los actuados, que el día tal, el lugar tal, el denunciante se encontraba en su vivienda cuando pudo advertir que el denunciado se ingresó a su vivienda, sustrajo un equipo de Smart TV, LG, se lo llevó en a bordo de una mototaxi. Entonces esos términos, ¿no es cierto?, habría sustraído, mientras estaba, ¿no? Mientras estaría realizando estas actividades, ya no pueden ir en un requerimiento acusatorio, porque se entiende que cuando se emite el requerimiento acusatorio o cualquier requerimiento, hay convicción por parte del Ministerio Público. Para yo solicitar
un requerimiento de acusación, para yo presentar un requerimiento acusatorio en el cual pretendo llevar a juicio a una persona, debo tener convicción de la responsabilidad penal de esta persona. Entonces no cabría que en la narración se estén estableciendo estos términos: habría sustraído el día tal, habría ingresado el denunciante, porque ya no hablamos de denunciante, sino la narrativa debe ser de manera categórica, determinante, de manera afirmativa, que el día tal, hora tal, ingresó tal persona, el acusado ingresó y sustrajo, ¿no es cierto? El equipo tal, tal, generando a esta persona un perjuicio económico valorizado en tal, conforme se ha acreditado con la boleta de compra de venta de la empresa Carsa, Curacao, o que sea, del televisor tal. ¿Y por qué este componente? Miren, el componente de la reparación civil que no estaba incluso a nivel de la denuncia, porque ahí estos elementos no son importantes, pero sí en el componente fáctico del requerimiento acusatorio, porque si yo estoy pidiendo una reparación civil de 1.000, 2.000 o 3.000 soles, deben estar en el componente fáctico porque yo considero que ese es el monto o el precio o el valor, ¿no es cierto?, de este bien que ha sido sustraído. Entonces son elementos que nosotros nos llevan un poco a tener mayor reparo al momento de formular nuestros requerimientos, al momento de elaborar las providencias, disposiciones que he mencionado, ¿no? Que he mencionado. Bien, aquí por ejemplo, pueden ver eh, una, la estructura del proceso penal. Esta estructura del proceso penal tiene en cada estadio sus propias disposiciones que se pueden utilizar, sus propios requerimientos que se pueden solicitar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de diligencias preliminares, ¿no es cierto? De diligencias preliminares, podemos solicitar, primero, ya les he indicado, la disposición 1, que por lo generalmente tiene esa numeración, es la de apertura de investigación preliminar. Luego de ello, podemos nosotros también hacer una ampliación si el plazo de 60 días no es suficiente para poder investigar el caso en concreto, si el plazo de 60 días es un plazo que tal vez no nos permite desarrollar todas y cada una de las diligencias ordenadas. También, a nivel de investigación preliminar, se pueden formular diversos requerimientos. Por ejemplo, en esta fase, ¿no es cierto?, subfase de la investigación preparatoria, podemos solicitar un requerimiento de detención preliminar. Podemos solicitar un requerimiento de allanamiento de la vivienda de un investigado con fines de incautación, es decir, con fines de búsqueda de material probatorio, búsqueda de indicios y evidencias. Podemos nosotros aquí requerir, en los casos, por ejemplo, de delitos de homicidios culposos o lesiones culposas, en el marco de sucesos de tránsito, y ojo que uso el término sucesos y no accidentes de tránsito, que es lo técnico. ¿Por qué? Porque en estos casos se puede formular un requerimiento, se puede formular un requerimiento de secuestro conservativo para poder acreditar la reparación civil a favor justamente de la parte agraviada o de la víctima, si fuera el caso de un homicidio culposo. También a nivel de investigación preliminar se puede formular el requerimiento de ministración provisional, desalojo preventivo y ministración provisional muy recurrente en los casos de delito de usurpación. En los delitos de usurpación, por ejemplo, si la persona denunciante puede o está en condiciones de acreditar que tiene el mejor derecho a la posesión o que tenía la posesión a priori ex ante, ¿no es cierto?, puede solicitar al juez de investigación preparatoria que mientras dure la investigación se desaloje al invasor, entre comillas, o al denunciado del predio, ¿no es cierto? Y que se le otorgue la administración provisional a este, ¿no? Que él vuelva a tener ejercer los derechos propios, ¿no es cierto? Propios de la posesión, el use, el disfrute, ¿no es cierto? El usufructo de este bien en concreto que se dice usurpado, ¿no? Que se dice usurpado. Y en sí, tenemos una gama importante de disposiciones y requerimientos que se pueden utilizar justamente en esta etapa de diligencias preliminares, pero también tenemos, ya cuando pasamos a la investigación preparatoria propiamente dicha, tenemos también otra cantidad también significativa de disposiciones y requerimientos que podemos nosotros solicitar y emitir, ¿no es cierto? Recuerden que las providencias y las disposiciones se emiten por el fiscal, ¿no es cierto? Se emiten por su propia cuenta, mediante que los requerimientos se formulan al ente jurisdiccional y será el ente jurisdiccional, es decir, el juez de investigación preparatoria, quien atienda o declare fundado y infundado
las solicitudes, los pedidos del Ministerio Público, que pueden ser muy variados conforme, incluso ahora voy a dar unos ejemplos. En la investigación preparatoria, lo primero que se tiene que contar es justamente la disposición que ordena ese paso, ¿no es cierto? Ese salto de la fase de diligencias preliminares a la fase de investigación preparatoria propiamente dicha. Esta disposición no solamente va a ordenar la formalización de la denuncia, sino también va a fijar y establecer quiénes son los sujetos procesales. Va a establecer, con esta disposición de formalización de la investigación preparatoria, se va a ejercer, ¿no es cierto?, la acción penal. Se va a ejercer la acción penal. Tal vez no una pretensión final, porque la pretensión va a estar al momento que se formula la acusación. Ojo, aquí no sucede lo que acontece en los procesos civiles, que con la formulación de la demanda también fijamos la pretensión. Con la acción civil, ¿no es cierto?, con el ejercicio de la acción que tiene el demandante, también que es justamente presentar la demanda, también en ese mismo momento, en ese mismo acto, se precisa cuál es la pretensión concreta del demandante. En materia penal no sucede ello. Tenemos un primer momento en el cual se ejercita la acción penal con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, y un segundo momento, muy distante incluso, cuando se formula una pretensión concreta. La pretensión concreta será formulada en el requerimiento acusatorio, en la cual se solicita de manera concreta una pretensión punitiva, y si es que no hubiera un actor civil constituido, solicitaríamos también una pretensión civil a favor, ¿no es cierto?, del agraviado o de la víctima, ¿no?, de los herederos legales de la víctima. Entonces, estos componentes es importante que lo entendamos también, porque los hechos, ¿no es cierto?, van a ir cambiando, no en su esencia, pero sí tal vez en sus detalles. Ojo, los hechos, y esto es algo que se discute mucho también en audiencias, es algo que a veces los abogados muestran resistencia u oposición cuando ven una acusación que tal vez no esté exactamente en los mismos términos, en la misma narrativa que en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pero ojo, los hechos no necesariamente van a ser exactamente iguales, me refiero a los consignados en la acusación, a los que fueron en su momento plasmados en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque bajo el principio de progresividad, el Ministerio Público, conforme va avanzando las investigaciones, va a poder afinar algunos aspectos que tal vez no eran muy precisos o claros al momento de la denuncia, ni tampoco al momento de la investigación preparatoria, sino que después de ello, conforme se va ingresando información a la investigación, conforme va ingresando información a la carpeta con la declaración de testigos, con los resultados de las pericias, o tal vez con los informes presentados por las entidades públicas o privadas a las cuales se les haya requerido en su oportunidad. Con todo eso, los datos, ¿no es cierto?, de los hechos pueden ser mucho más precisos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tal vez en la disposición de formalización se puso que durante la noche las personas ingresaron a un inmueble habitado, pero en la acusación se le ponga la hora concreta, las 10:30. ¿Y por qué se sabe que fue las 10:30? Porque ya se tomó la declaración de los testigos. Y puede ser que ni ellos sepan a qué hora, los agraviados mismos sepan a qué hora ingresó la persona, solamente sabían que fue en la noche. Y es eso lo que se plasmó en la disposición de formalización. Pero tal vez ahí con las llamadas que hicieron ellos a la policía, se puede ver más o menos un aproximado de qué hora habría sido el suceso, o tal vez con las cámaras de vigilancia, y estos datos pueden ser precisados, sin ningún problema. Y no es que se hayan cambiado los hechos, porque los hechos no es la narrativa. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. La narrativa no son los hechos que estamos nosotros imputando. Los contienen, sí, pero no son exactamente, en todos sus términos, los hechos propiamente dichos. Me explico. Los hechos será el motivo por el cual, ¿no es cierto?, se te está investigando. Ese motivo, ¿no es cierto?, esa imputación en abstracto,
son los hechos, materia de investigación, de incriminación. La narrativa es cómo yo plasmo estos hechos que en abstractos los tengo en un documento. Y para que se entienda mejor, ¿no es cierto? La narrativa será justamente la técnica discursiva o de redacción que tenga el fiscal respecto a un determinado acontecimiento jurídicamente relevante. Este acontecimiento jurídicamente relevante es justamente una acción típica, una acción que esté dentro del catálogo de delitos del Código Penal o leyes especiales. Entonces, ¿cuál será el hecho, por ejemplo, en el delito de robo? ¿Cuál será el hecho que se te está incriminando? Que tú de tal día sustrajiste los bienes del agraviado. ¿No es cierto? La narrativa ya podrá ser mucho más precisa, tal día, a la hora tal, tales bienes, con tal valor pecuniario, ¿no es cierto? Que te lo llevaste en tal dirección, a bordo de tal vehículo, de placa de rodaje de tal, que posteriormente fue intervenido por un patrullero de la policía, que al momento de realizar el registro personal y registro vehicular pudieron advertir la existencia de una bolsa, no es plástica, que cubría una estructura rectangular, que al momento de levantarla se dieron cuenta que era un televisor, ¿no es cierto? Un televisor, y a preguntarle por la procedencia de este, los intervenidos no dieron razón, por lo tanto se les condujo a la dependencia policial, y en la dependencia policial se procedió a identificarlos y se tomó conocimiento que existía una denuncia previa por un hurto de un inmueble en la cual reportaban que se había sustraído un televisor Smart TV que tenía ciertas características y que al cotejarla con este televisor encontrado en la maletera del vehículo, se trataba del mismo bien. Todos estos datos no son los hechos imputados. El hecho imputado es mucho más sencillo, es mucho más esencial. ¿Cuál es el hecho imputado? Que tú tal día, tal hora, sustrajiste de tal lugar este bien. Que los hechos básicamente es la conducta típica recogida en el catálogo de delito, ¿no es cierto? La persona que sustrae ilegítimamente un bien total o parcialmente ajeno de la esfera de dominio de su tenedor, poseedor o propietario. Entonces, estos son los hechos, esa es la imputación. Distinto será la narrativa, la redacción, que es la técnica discursiva que se realiza para poder plasmar los documentos, tanto a nivel de diligencia preliminares, la investigación preparatoria, y la etapa intermedia cuando se formula una acusación, no solamente una acusación, sino también cuando se formula un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Entonces vamos entendiendo ahí que los hechos son distintos a la narrativa, ¿no es cierto? Que los hechos no son necesariamente muy extensos, sino tiene una esencia que es la incriminación en concreto. Bien, cuando nosotros hablamos aquí de proceso común, ya lo conocen, tiene esta estructura, hay 3 etapas. En la primera, que es la investigación preparatoria, tiene 2 fases, la investigación preliminar y la investigación preparatoria. Propiamente dicha, tenemos la etapa intermedia en la cual nosotros podemos formular o podemos transitar 3 caminos. El camino de la acusación, ¿no es cierto?, que nos llevará hasta juicio oral. Podemos transitar el camino del sobreseimiento, que nos llevará a un archivo del caso, que nos llevará a concluir el proceso en esa instancia, en esa etapa llamada etapa intermedia, o tal vez podremos nosotros recorrer el camino, ¿no es cierto?, de un requerimiento mixto, en la cual este camino hará que descarguemos cierta carga, ¿no es cierto?, cierto equipaje a medio camino, que será la parte que se va a ir en sobreseimiento, y avancemos a juicio oral con otra parte, otro extremo del caso, otro extremo de la investigación o de lo que sea acusado. Bien, en cuanto a los requerimientos, ¿no es cierto? En cuanto a los requerimientos, debemos nosotros entender, en cuanto a lo que son las disposiciones fiscales y a los requerimientos fiscales, debemos entender lo siguiente. A ver, aquí a mí se me ha solicitado que desarrolle lo que son la redacción de documentos administrativos, la disposición de derivación y la disposición de acumulación. Bien, entonces, si esto es así, hablemos un poco también de lo que es en qué consiste una disposición de acumulación o una disposición de derivación. A ver, cuando nosotros, y aquí viene lo importante de manejar el sistema en gestión fiscal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos, cuando ingresamos un caso, cuando se genera el número de caso, ¿no es cierto?, o de carpeta fiscal, en la carátula, porque es lo que se imprime, ojo,
cuando no solamente es ingresar general, el número de casos, número de carpeta, número de ingresos, como se le llama, dependiendo del distrito fiscal, adopta diferentes denominaciones, pero básicamente es el número, ¿no es cierto?, de la carpeta fiscal, el número de ingresos o el número de investigación. Cuando se genera este número de casos y ya está registrado como carga en el sistema de gestión fiscal, debemos imprimir la carátula de la investigación. Esta carátula, ¿no es cierto? Esta carátula en la parte inferior nos va a arrojar las coincidencias que existen con otras investigaciones. Es decir, si estos investigados han formulado con estas mismas partes otra denuncia, va a aparecer en esta carátula si es que existen estas coincidencias. Si existen estas coincidencias, lo que inexorablemente se tiene que hacer es verificar de qué trata ese caso que tiene las coincidencias, porque tal vez son los mismos hechos, ¿no es cierto? Solamente que en una fiscalía A denuncia B por estos hechos y en otra fiscalía B denuncia A por los mismos hechos. Pero qué duda cabe que son el mismo caso, tienen una conexión procesal. Y si tienen una conexión procesal, se debe acumular los casos, se deben acumular. ¿Cuál es la regla que se utiliza para poder acumular los casos? Siempre el que se va a quedar con el caso, va a ser el fiscal que tenga la investigación primigenia. Es decir, la investigación más reciente será acumulada a la investigación más antigua. Esto sucede, justamente esto sucede cuando se presentan ciertas circunstancias previstas en el Código Procesal Penal. Hay dos tipos de acumulación, ojo, estimados participantes, hay dos tipos de acumulación. Uno de ellos es justamente la acumulación facultativa y la otra, la acumulación obligatoria. En esta acumulación obligatoria y esta acumulación facultativa, nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 46 y 47, o bueno, 46 y siguientes del Código Procesal Penal, capítulo 4. Vamos a revisar algunos temas, algunos aspectos normativos respecto a lo que es la acumulación. Esta acumulación, a ver, vamos a ubicarnos aquí, acá, ok, está en la norma procesal. Tenemos en el artículo 46 lo que es la acumulación de procesos independientes. Independientes porque están siendo tramitadas en fiscalías distintas, ¿no? O incluso puede darse el caso que en la misma fiscalía estén estas investigaciones, pero independientes se entienden porque tienen números de casos o expedientes distintos. El artículo 46 establece que cuando en los casos de conexión hubiere procesos independientes, la acumulación tendrá lugar observando las reglas de la competencia. ¿Cuáles son estas reglas de la competencia? Bueno, existen varias reglas para poder hablar de la competencia. Evidentemente, por ejemplo, las fiscalías especializadas se van a abocar siempre, ¿no es cierto?, de manera prioritaria cuando sea un delito de su especialidad. Si en una fiscalía, en un distrito fiscal, por ejemplo, existen delitos de corrupción de funcionarios, una fiscalía de corrupción de funcionarios, y en un turno fiscal ingresan denuncias por corrupción de funcionarios, esto deberá ser de conocimiento de la fiscalía especializada. Ahora, de la FECOF, ¿no? La FECOF. O si fuera de trato, lavado, y así, siguiendo esa suerte, ¿no? Que la especialidad siempre va a tener la prioridad por encima de las fiscalías comunes. El artículo 47 del Código Procesal Penal, este artículo 47, referido a la acumulación obligatoria y facultativa que les mencionaba, establece los siguientes aspectos, ¿no? Los siguientes tópicos. Primero, establece que la acumulación es obligatoria en los supuestos del numeral 2 del artículo 31. ¿Y cuáles son estos supuestos del artículo 31? Para que ustedes puedan tenerlo claro. Estos supuestos son los siguientes. Miren, aquí por ejemplo, cuando nosotros hablamos del artículo 31, ¿cierto? Artículo 31, existe lo siguiente. Nos habla de la competencia por conexión. Lo que yo les mencionaba, la conexión procesal. ¿Cuándo existe conexión, no es cierto, de procesos? Conexión procesal. Establece el artículo 31 que esto sucede cuando se imputa a una persona
la comisión de varios delitos. A una sola persona, a esta sola persona, se les ha denunciado en un primer momento por el delito de un mismo acto, ¿no es cierto? Un delito de robo, un delito de secuestro, un delito de violación. Todos acontecidos tal vez el mismo día o durante el robo. Finalmente, para hacer ello, se tuvo que tener privado de su libertad a estas personas, ¿no es cierto? Se le privó de su libertad locomotora durante un día o durante 24 horas, mientras que estaban, pues, sustrayendo sus bienes. Pero también en desarrollo de eso, uno de los perpetradores cometió actos contra el pudor o tal vez un acceso carnal contra una de las agraviadas. En ese entendido, tendremos pues a una sola persona o a varias personas imputadas por la comisión de varios delitos. Aquí hay conexión procesal. Otro supuesto será cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible. ¿No es cierto? Lo que les comentaba. Estas varias personas se les imputa haber cometido el mismo hecho punible. Es decir, en una investigación denuncian, ¿no es cierto?, a la persona ABC por haber participado en el delito de robo agravado del Banco de la Nación el día 27 de febrero de 2022. De ahí se acordaron que también había participado otro y vuelven a formular una denuncia contra ahora B, C y Z, ¿no es cierto? Porque ha participado en el mismo robo o asalto a mano armada del Banco de la Nación el mismo día 27 de febrero del año 2022. Y así, entonces, estas investigaciones que han sido recibidas y generadas con carpetas distintas, con números de ingresos distintos, deben ser acumulados porque a varias personas se les está imputando el mismo delito, ¿no? El mismo delito. Otro de los escenarios en los cuales puede existir, o sea, existe conexión procesal es cuando varias personas vinculadas, ojo, varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugares diferentes. Cuando hablamos de aquí, por ejemplo, delitos de hurto sistemático, ¿no es cierto? Hurtos sistemáticos, hurto, estafas en cadena, ¿no es cierto? Puede que estos casos sean cometidos, ¿no es cierto? Sean cometidos sean investigados en una sola investigación. Delito de violación, por ejemplo, de manera reiterada, sostenida en el tiempo, por el mismo imputado en agravio de su sobrina, ¿no? En el año 2025, el año 2020, perdón, en el año 2020, 2021, 2022. Entonces son tres denuncias que se han ingresado. Uno por los hechos de violación de agravio de esta menor, con iniciales JOP, ¿no es cierto?, del año 2020. Después denunciaron también por la misma delito de violación en el agravio de esta persona, JOP, en el año 2021, y otra denuncia final también por los mismos hechos, por el mismo imputado, pero en el agravio de la misma menor, JOP. Entonces aquí vemos que hay una misma voluntad criminal, es un delito sostenido en el tiempo y que debe ser conocido o tratado de manera unificada, y al haber conexión procesal se debe utilizar o se debe emitir una disposición de acumulación, ¿no? Una disposición de acumulación. Cuando están en diligencias preliminares, ojo, cuando están en diligencias preliminares, el fiscal puede acumular las investigaciones. No sucede lo mismo cuando estamos ya en la investigación preparatoria propiamente dicha. Ahora viene la diferencia. Bien, ahí tienen algunos otros escenarios. Otro es cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad, los actos preparatorios, ¿no? Estas personas que coadyuvaron previamente a realizar los actos de planeación de un delito de robo, asalto o cualquier otro delito, también pueden ser investigados de manera unificada en una misma investigación, en un mismo caso, en una misma carpeta. Y lo que le decía también cuando yo les hablaba de que estas personas, cuando que existe en una fiscalía una denuncia de A contra B por el delito de lesiones y en otra fiscalía una denuncia de B contra A por el delito de lesiones también, ocurrido el mismo día. Entonces aquí estamos frente a imputaciones recíprocas. En este caso habrá conexión procesal y habrá que emitir una disposición de acumulación. Y es una acumulación obligatoria. ¿Por qué obligatoria? Para evitar, primero, la duplicidad de investigaciones y lo otro, evitar pronunciamientos contradictorios. Puede ser que si esto no se acumula, el fiscal que está investigando A contra B archive y el que está investigando B contra C también archive. Entonces, ¿cómo ninguno fue responsable de las lesiones? Hay ahí una suerte de pronunciamiento, ¿no es cierto?, de pronunciamiento contradictorio, porque si ninguno es responsable de las lesiones, entonces, ¿quién hizo esas lesiones? ¿No? Si entre ellos están denunciando por estas lesiones recíprocas o denuncias recíprocas que existen. Bien, en estos casos del artículo 31, recuerden estos casos del artículo 31,
la acumulación es obligatoria. Nuevamente, el artículo 47, que yo les mencionaba, indica la acumulación es obligatoria en los supuestos del artículo 31, ¿no? Del artículo 31. Nosotros hemos revisado todos los supuestos del artículo 31, pero para hablar de la acumulación obligatoria nos remite propiamente al del numeral 2. Bien, otro de los escenarios para la acumulación es cuando, ¿no es cierto?, ya será facultativo, cuando los casos, ¿no es cierto?, los procesos se encuentren en el mismo estado, en la misma instancia, por ejemplo, a nivel de diligencias preliminares o a nivel de investigación preparatoria. No podremos nosotros acumular un caso preliminar a un caso de preparatoria, o un caso de preparatoria a un caso de preliminar, porque están en diferentes fases. Deben necesariamente estar en la misma fase o estadio procedimental para que puedan ser acumulados. Y lo otro sería ya una acumulación facultativa cuando no se genere un grave retardo en la administración de justicia. Es decir, que si resulta más estratégico a trabajar los casos de manera independiente, se debe realizar de esa forma, ¿no? Se debe realizar de esa forma y no necesariamente de manera unificada mediante una disposición de acumulación. Cuando se quiera emitir una disposición de acumulación, se van a seguir los procedimientos que se siguen en cualquier disposición de acumulación. Por ejemplo, siempre se va a consignar el número correlativo de la disposición, lugar, fecha y hora en la cual se está realizando esta disposición. Vamos a atender, ¿no es cierto?, el pedido, el antecedente, se tiene que precisar cuáles son los antecedentes de esta acumulación, cómo se denotó, cómo se llegó a establecer que había una conexión procesal o por qué es más útil o estratégico tramitar estas investigaciones de manera unificada. Aquí, por ejemplo, se podrá poner que de la revisión del sistema de gestión fiscal se ha podido advertir que existen dos investigaciones, la 100.560, por ejemplo, guión 2022-27, y la otra investigación 2022-28, las cuales son por el delito contra la vida y cuerpo y la salud, una modalidad de homicidio, conteniendo los mismos sujetos procesales, ¿no? Ese es el problema, eso es lo que es objeto de calificación. Luego de eso vendrá la parte considerativa, en la cual desarrollamos el problema, ¿no es cierto? Desarrollamos lo que es objeto de pronunciamiento, se pondrá la base legal, que justamente es la que hemos revisado, y finalmente podremos nosotros motivar reforzadamente, precisando por qué es importante o por qué es razonable la acumulación del caso en concreto, de estos casos, precisando también cuál es la investigación más antigua, cuál de las investigaciones, una o varias, va a ser acumulada a la primigenia, precisar eso en la parte considerativa, y final en el pronunciamiento, emitir el pronunciamiento que corresponde, es decir, la acumulación del caso más reciente al caso más antiguo a cargo de tal fiscalía, y aquí viene, ¿no es cierto? Si es que está dentro de la misma fiscalía, no habrá ningún problema, pero si vamos a acumularlo a otra fiscalía, va a venir, puede ser una disposición no solamente de acumulación, sino también de derivación, ¿no es cierto? Ahí le pondremos entonces que esta disposición se acumula al caso más antiguo, esto es el 26-2022, tramitado ante la primera fiscalía, por ejemplo, de Lima, ¿no es cierto? La primera fiscalía de Lima. Por tanto, derívese, ¿no? Derívese los actuados con toda la carpeta fiscal mediante el sistema de gestión fiscal a la fiscalía antes indicada. Entonces, este será justamente el orden y el esquema de este tipo de disposiciones, de este tipo de actos procesales. Bien, entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Primero, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una disposición de acumulación, lo usual, y esto siempre sucede, ¿no? Esto siempre va a pasar, es buscar un modelo. Perfecto, el modelo va a tener la base legal, va a tener más o menos la estructura, pero lo que nosotros debemos entender es cómo funciona esto, en qué supuestos se dan, para qué me sirve esta acumulación. O sea, no solamente para quitarme un caso, ¿no? No solamente para poder, como dicen, ¿no? La técnica del raqueteo, ¿no? De que caso que venga, caso que como sea, lo tengo que sacar, sea archivándolo, sea derivándolo, sea acumulándolo a otra fiscalía, declarándome no competente porque hay una fiscalía especializada. Bueno, más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, tal vez
que también es válido, resulta válido tratar de descargar, ¿no es cierto? Porque las investigaciones son desbordantes, pero sobre todo, ¿por qué esta herramienta, esta institución de la acumulación existe? Justamente para evitar duplicidad de investigaciones que se traduce en la utilización de recursos por parte de la Fiscalía, ¿no es cierto?, innecesariamente, también para evitar pronunciamientos contradictorios y también para propiciar ya algo mucho más importante, ¿no es cierto?, que es una tutela jurisdiccional efectiva dentro de un plazo razonable. Entonces, todos estos elementos, ¿no es cierto?, todos estos principios, tenemos que nosotros respetarlos, tenemos que nosotros utilizarlos al momento que formulemos nuestras disposiciones. Entonces, las disposiciones no es algo del otro mundo. Yo soy siempre de la idea de que mientras más precisa y concreta sea una disposición, siempre va a ser mucho más operativa, nos va a nosotros a permitir mm, elaborarlos en un menor tiempo, que a su vez permitirá que podamos atender otros casos tal vez mucho más complejos o abocarnos a otras disposiciones que sí merecen un detenimiento o un análisis mucho más profundo en el caso en concreto. Por ejemplo, una disposición por ejemplo, de conducción compulsiva, considero de que debe estar muy bien motivada, muy bien analizada, muy bien precisada, dónde está la cédula de notificación que le convocó o cédula de citación que convocó a esta persona a esta diligencia, precisar exactamente en qué folio de la carpeta auxiliar está esta cédula de citación, precisar en qué folio de la carpeta principal está la disposición que ordena la diligencia, precisar también que ha existido que se ha desarrollar, ¿no?, y motivar que esta cédula de citación ha sido debidamente diligenciada y que ha cumplido no solamente el procedimiento que establece el artículo 27 del Código Procesal Penal referido a las notificaciones, sino que también las reglas del Código Procesal Civil cuando no se encuentra una persona, es decir, que la cédula de notificación esté debidamente suscrita por el notificador, quien debe precisar las características de la vivienda, así también, si es que pudieran, ¿no?, si es que se pusiera el número de suministro, características particulares de la vivienda, tiene que hacerse una segunda visita, ¿no es cierto?, tiene que estar refrendada por en este caso el servidor que ha realizado la notificación, etcétera. Todos estos componentes debe analizarse y debe, una vez de haber garantizado que está válidamente notificado, que la persona tenía conocimiento de esta diligencia y que pese a ello no acudió, recién ahí podemos nosotros ordenar la conducción compulsiva. Y que en estos tiempos tiene que ser mucho más motivada porque el estado de emergencia no permite que eventualmente puede poner en riesgo la vida de la persona. Ya no, pero ya no tanto, ¿no? Con las vacunas, ya las personas han generado cierta inmunidad, pero el año pasado, incluso el Poder Judicial, al momento de los juicios orales, no realizaba conducciones compulsivas de los testigos. Ojo, ¿ah? No lo realizaba. Le dejaba al Ministerio Público a que pueda traer a sus testigos hasta en 2 oportunidades y si no, simplemente se prescindía, pero ya no se utilizaban las conducciones compulsivas, reitero, por un tema de estado de emergencia, ¿no? Por un tema de proteger la integridad física, no solamente del testigo, sino también de los funcionarios, personal policial que iba a ejecutar esa medida. Entonces, esos son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar esta disposición de acumulación. La disposición de acumulación, estimados participantes, que es lo que se me ha pedido que un poco comente esta tarde, será una disposición sumamente concreta en la cual se expresen los motivos objetivos, ¿ah? Porque acá no hay nada de subjetividades, aquí se verifica, si se verifica que existe, por ejemplo, una causal de conexión procesal, obligatoriamente debemos nosotros acumular, por ejemplo, cuando suceda lo del numeral 2, cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible. Es una conexión procesal obligatoria, ¿no es cierto? Porque no será válido que en una investigación estemos nosotros investigando por un hecho a una persona y por ese mismo hecho, en otro caso, a otros los autores o partícipes de ese delito, ¿no? Entonces, aquí sí operará lo que es la conexión procesal obligatoria. Bien.
Vámonos nuevamente aquí. Procesal. Otro de los aspectos que también considero que debe tenerse en cuenta, debe también hablarse un poco de esto, es la realización de actas. Bien, ya el tiempo que he transitado, ¿no es cierto? Los años que uno tiene en la institución, en el Ministerio Público, nos permiten a nosotros tener modelos de actas fiscales de todo tipo, ¿no? De actas fiscales de todo tipo. Por ejemplo, nosotros, y de las que menos nos imaginemos, ¿no? De las que menos nos imaginemos, actas, por ejemplo, e incluso también disposiciones. A ver, quiero mostrarles, a ver, justamente esto, para que puedan ustedes tener una idea. A ver, un momento, permítame. Ujú. No sé si ahí se está viendo mi pantalla o se está viendo para poder compartirles. A ver, ahí no estoy transmitiendo nada, ¿verdad? A ver, ya. Muy bien. Ya, correcto. Bien, ¿me confirman? A ver, ¿cómo puedo hacer para compartir mi pantalla? A ver, proyectos, aquí, me confirman, ahí se está viendo esta carpeta con, a ver, no, a ver, voy a ver, o me confirman un comentario, a ver, vamos a ver. Ah, ya, correcto. O sea, se está viendo varias carpetas, actas, acusación directa, apelaciones, archivos, carátula, careo, todo, ¿no es cierto? Ya, perfecto, sí. Miren, por ejemplo, aquí. No sé si abro y se ve. Me indican si no se ve. Estoy abriendo la carpeta actas, ¿ya? Abro la carpeta actas y, por ejemplo, acá tenemos todas las actas que uno va haciendo, ¿no es cierto?, durante el tiempo que va ejerciendo la función. No solamente ahora, sino desde que era asistente, de todas las actas que he podido acumular. Actas, por ejemplo, de concurrencia, actas de denuncia verbal. Ojo, hay actas de denuncia verbal que se realizan cuando en los turnos fiscales, y esto ustedes lo saben, un ciudadano acude a la fiscalía de manera directa por poner conocimiento de un hecho criminal. Estamos en la obligación de recibir la denuncia. ¿No será que, claro, podríamos nosotros tal vez de solicitarle que de manera excepcional vayan a la comisaría para que pongan la denuncia, pero si el ciudadano quiere presentarlo en la fiscalía y no en la comisaría, tienen que recibirlo, se tiene que recibir. Y así lo establece el protocolo de actuación conjunta justamente del trabajo específico entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. A ver, aquí, a ver, ¿cómo hago? Aquí, compartir pantalla, acá. Correcto, mire, por ejemplo acá, este protocolo de actuación interinstitucional específico del Ministerio Público y la Policía Nacional establece lo siguiente, establece de que toda persona, ¿no es cierto?, cuando se formula una noticia criminal estamos obligados nosotros a recibir esta denuncia. No podríamos derivarlo o decirle, no lo vamos a recibir, que formulen ante la policía. Ese no es el procedimiento, ¿no es cierto? Ese no es el procedimiento que se siga. A ver, acá está puntualizado, justamente eso es lo que yo le decía, cuando un ciudadano concurre a denunciar un hecho, ¿no es cierto?, que presuntamente delictivo corresponde a una unidad especializada. Eso también es un punto importante. Si la fiscalía, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos es un ente, está compuesto por fiscalías especializadas, comunes. Sí, ¿qué pasa si en una fiscalía de turno van a denunciar en ese momento un delito de corrupción? Diremos nosotros, bueno, ¿sabes qué? Ahorita no nos somos competentes, anda donde la fiscalía de corrupción. No, estamos obligados a recibirlo y de ahí derivarlo a la fiscalía que corresponda. Entonces, justamente esto no lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, esto lo vamos a encontrar en el protocolo de actuación conjunta que se ha realizado interinstitucional justamente para el trabajo de la policía y el Ministerio Público. Bien, entonces vamos nuevamente con las actas. Quiero mostrarles acá las actas. A ver, vamos a ver. Actas, correcto. Bien, entiendo yo que se está visualizando ahí, que se está visualizando.
¿Ya? Si no estoy visualizando, me avisan. Bien, acá, por ejemplo, actas de toma de muestras, por ejemplo, actas de toma de muestras, actas de formato de conocimiento, acta de sumación, por ejemplo, ¿no? Acta de sumación y muestras biológicas. A ver, vamos a abrirlo. Ya, a ver. Miren, esto es una acta antigua, pero quiero que lo importante es que ustedes vean para que cómo se trabaja. A ver, aquí, es un Word, ¿ya? Ya abrí el Word, aquí está. Aquí, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que trabajar, las actas tienen una estructura, y esta estructura es recurrente en las actas que se realizan. Por eso es que nosotros podemos tener un bosquejo general para no olvidarnos ya en la audiencia, en el calor de la audiencia, cuáles son los datos principales que vamos a dejar constancia. Por eso, por ejemplo, ya se trabaja con un acta, tenemos un modelo, eso es un modelo antiguo, está para actualizar, pero en esencia es válido. Todo esto puede ser utilizado en cualquier diligencia de toma de muestras biológicas, ¿no es cierto? Y toma de muestras, es una diligencia de exhumación, por ejemplo, y extracción de muestras biológicas. Ya está, este es el modelo, ¿no es cierto? De actas, y obviamente el contenido va a cambiar, para eso se dejan las líneas punteadas para poder ajustar, dejar las constancias particulares de esa diligencia. Otro, por ejemplo, se dan acá actas de muestras gráficas, por ejemplo. No sé si acá se puede visualizar. A ver, acta de toma de muestras gráficas, aquí, por ejemplo, de toma de muestras gráficas, esto es para los delitos de falsificación, ¿no es cierto? Se le hace tomar, miren, se deja constancia, lugar, fecha y hora, firmas obtenidas de pie, firmas obtenidas en posición sentado, impresiones del dedo índice derecho, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo del caso en concreto, y se dejan las constancias. Bueno, acá esto se ha distorsionado un poco porque ha sido realizado en lo que es el formato Open Office, ¿no? Que la Fiscalía, bueno, sobre todo en provincia, tiene instalada en sus computadoras, ¿no? No tienen el Word. Pero bueno, ese es el esquema, ¿no? También otra acta, por ejemplo, que podríamos nosotros acá transmitir, es el acta, a ver, una interesante, visita de reconocimiento fotográfico, acta de muestra de toma de muestra de voz, acta de recorrido también, por ejemplo. Hay una inspección fiscal, por lo general, es en un punto fijo, en un determinado lugar, pero dependiendo del caso, en concreto, nosotros podemos realizar un acta de recorrido, es decir, que queremos dejar constancia de cuál fue el tránsito, desde la agraviada, desde que llegó al paradero o desde que llegó a la agencia al terminal terrestre hasta el lugar donde fue cautiva, ¿no? ¿Cuántas paradas hicieron? O hasta el hotel donde fue finalmente eh, agredida sexualmente. Entonces queremos saber cuántas son las paradas que realizaron, dónde compraron las bebidas alcohólicas, dónde finalmente fue recogida, a qué casa fue llevada inicialmente, eso se hace mediante una diligencia de recorrido. Punto. Entonces el acta tiene que tener especificaciones, punto de partida, punto de parada 1, punto de parada 2, punto de destino. Y vamos nosotros desarrollando y dándole contenido, o cuáles son las características de cada uno de los puntos, y sobre todo los tiempos, ¿no? Del punto 1 al punto 2, se deja constancia que a tal hora, porque dependiendo de las horas, el tiempo de recorrido puede ser mayor o puede ser menor, porque recordemos que el tránsito no es el mismo. Por eso que se recomienda que en las inspecciones, y esto no es obligatorio, pero el código establece que preferentemente se deben realizar a la hora en que se cometió el hecho. Por eso que las reconstrucciones en escena de crimen, que también se hacen con otro tipo de acta de reconstrucción en escena de crimen, se realizan, por ejemplo, si ha habido una muerte desde la mañana, pues esa hora se realiza la reconstrucción. ¿Por qué? Porque las circunstancias de esa hora son distintas, por ejemplo, a las del día. A esa hora no habrá tránsito, habrá silencio tal vez, que permitirá acreditar si es que los gritos pudieron o no ser escuchados desde el interior de la vivienda o desde las afueras, permitirá acreditar si a esa hora, a tal distancia, los testigos pudieron visualizar con claridad al agraviado o al imputado que salía con un arma de fuego, si pudieron advertir sus características físicas teniendo en cuenta las características de luminosidad del lugar. Entonces, puede ser que hayan postes, ¿no? Puede ser que yo al momento que hago la inspección en el día, al mediodía, digo, hay 6 postes de alumbrado. Entonces, yo deduzco de que si hay 6 postes de alumbrado, entonces lo veo con claridad. Pero ojo, no sabemos si esos postes realmente están habilitados, si funcionan correctamente, o tal vez están defectuosos y no expenden o no generan luz. Entonces, por eso, lo recomendable al momento de las inspecciones es realizarlo siempre en el lugar de los hechos, en principio, obviamente, siempre va a ser así, pero a la hora, ¿no es cierto? A la hora
a la hora en que se realizaron los hechos con concurrencia de los participantes para poder hacer las recreaciones, ¿no? Si un testigo, porque a veces implica el tema de peso, de altura, puede cambiar un poco las circunstancias del hecho, ¿no? Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Bien, voy a retroceder, porque acá también quiero enseñarles las disposiciones. Miren, acá, por ejemplo, tenemos nosotros, a ver, disposiciones. Se está visualizando la carpeta, ¿no? Disposiciones. A ver, disposiciones. Miren, disposiciones, si le doy clic a la carpeta disposiciones, voy a tener otra subcarpeta de disposiciones. A ver, ya está. Una carpeta o subcarpeta de disposiciones de investigación preliminar y otra subcarpeta de de disposiciones en investigación preparatoria. Veamos preliminar. Aquí en preliminar, miren, a su vez hay mucha variedad de disposiciones. Tenemos una disposición de abstención, la de acumulación, que es la que estamos viendo. Ahorita voy a abrir una para que puedan tener una idea también de cómo se hace esto. Ok, un momentito, ya, regresamos a la carpeta para que puedan ver qué otras disposiciones. A ver, ya, miren, acá tenemos las disposiciones de acumulación, tenemos una disposición de acusación directa, de adecuación. Esto se usaba bastante cuando recién entró a regir el código en Guabra, ¿no? Las adecuaciones de los casos de procedimientos penales a las reglas del nuevo código. Bueno, esto ya no se usa. Las disposiciones de ampliaciones, que le decía cuando el plazo de 60 días de las diligencias preliminares es insuficiente, una disposición de citación, disposición para corregir lo que estábamos conversando, podemos corregir una disposición de derivación, ¿no es cierto? Una disposición de derivación, tenemos disposiciones de inhibición, de investigación en el despacho, cuando vamos a aperturar la investigación en sede fiscal, cuando aperturamos investigación derivándola a la policía para que sea desarrollada en esa sede, en sede policial, una disposición en preliminar para nombrar peritos contables, peritos agrónomos en algunos casos, cuando son usurpación, peritos ingenieros civiles cuando son obras, bueno, una disposición de principio de oportunidad, disposición para proceder con las diligencias, bueno, entre otras, ¿no? Disposición de reexamen. Esta también es interesante. Las disposiciones de reexamen. Es cuando, pese a que se ha archivado un caso, se han logrado tener conocimiento de nuevos elementos de comisión que permitan que este caso sea reabierto, sea reexaminado para poder continuar con la investigación. O tal vez se ha logrado identificar al imputado, al denunciante, entonces amerita que se reaperture la investigación para poder continuarla, ¿no? Para poder continuarla. Pero también aquí se está viendo el cuadro, ¿no? También tenemos lo que son las disposiciones en investigación preparatoria. En estas disposiciones de investigación preparatoria, por ejemplo, en la carpeta de disposición de investigación preparatoria, tenemos lo siguiente. A ver. Muy bien. Ok. Tenemos, por ejemplo, las disposiciones de ampliación, de conclusión, de continuación de la investigación, de corrección también. Hay una disposición para declarar complejo, es decir, cuando comenzamos una investigación preparatoria con un plazo simple, pero en el transcurso, en el interín, el caso se complejiza, ¿no es cierto? Existen algunos factores que hacen que sea mucho más complejo investigar y declaramos complejo en la investigación. ¿Esto cuál es la repercusión? El plazo, ¿no? No será lo mismo 120 días que 8 meses para investigar. Evidentemente, esto no puede ser simplemente una providencia y yo declaro complejo el caso. Hay que emitir una disposición para declarar complejo justificando por qué ahora, en este punto, considero que es complejo y no al principio cuando formalicé la investigación preparatoria. Aquí también, por ejemplo, tenemos una disposición de proceso inmediato, disposiciones de turno, disposición de la formalización propiamente dicha, una disposición de prórroga, etcétera, ¿no? Etcétera. Hay una disposición de formalización cuando viene en queja fundada, dice, fundada la queja, ordénese al fiscal que formalice la investigación, ¿no? Entonces hay un modelo también de eso, hay un esquema de eso, que por orden superior, es decir, el fiscal superior, se formaliza esta investigación en los términos planteados y precisados por la Fiscalía Superior. Bien, estos son los tipos de disposiciones, pero había unas disposiciones especiales. Ah, está atrás. Aquí se está visualizando, ¿no? Aquí hay disposiciones especiales también, que son, por ejemplo, las disposiciones especiales que nosotros trabajamos, la videovigilancia, ¿no? Las disposiciones de videovigilancia, de evoluciones de bienes, de remitir, bueno, esto ya no existe en las fiscalías modernas, de nombrar perito, de corte de secuela también, cuando, por ejemplo, se detecta que una persona imputada, investigada, es menor de edad, ¿no? No se sabía ese dato, no se tenía ese dato al principio, pero en el decurso de la investigación se verificó
que tenía menos de 18 años y por tanto no somos competentes nosotros para investigar a menores. Hay un corte de secuela procesal, si está formalizado, se comunica al juzgado y se deriva inmediatamente a la Fiscalía de Familia para que continúe con las investigaciones, ¿no? En este caso no sería un proceso tutelar, ¿no? O investigaciones por infracción a la ley penal. Dependiendo, ¿no? En qué caso en concreto estuviéramos. Bien, aquí por ejemplo, a ver, vamos a ver, declarar, acumular, aquí está. Esta es una disposición, por ejemplo, de acumulación, ¿no? Una disposición de acumulación, caso antiguo, pero nos sirve para fines didácticos para poder explicar. Lo que les decía, siempre aquí, siempre el número de caso, o fiscal responsable si dice quisiera, ¿no es cierto? La disposición siempre va a tener un componente espacial y temporal, es decir, dónde, cuándo y qué fiscalía lo emite, ¿no es cierto? Es un componente temporal, espacial e institucional o de la fiscalía, ¿no es cierto? Ese es un componente que siempre va a existir. Visto, ¿no es cierto?, cuáles son los antecedentes, ¿no? Visto los antecedentes de la carpeta fiscal que contiene tal denuncia en el horario de tal, y considerando, siempre los considerandos de aquí, ¿no es cierto?, explicamos cómo es que hemos tomado conocimiento de esa investigación. Aquí, por ejemplo, se explica que de la revisión de los actuados se aprecia que el denunciante Pedro Morales Quispe, en su denuncia de fecha tal, ¿no es cierto?, en esta denuncia de fecha tal, Fojastal expresa su petitorio, solicita ampliación de denuncia presentada con fecha 27 de enero del año 2012, caso fiscal 278-2012. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucedió? Presentó un escrito esta persona advirtiendo que había otra denuncia. Entonces, al efectuar la búsqueda de dicho caso en el sistema de gestión fiscal, el SGF, se aprecia que existe una investigación seguida contra Claudia Catalina Chueca Medina y Víctor Manuel Loza Salvador por la presunta comisión del delito tal, ¿no es cierto? El delito que está especificado ahí. Segundo, en la presente investigación, o sea, en el caso que se está trabajando, 428, ojo, este es el caso 428. Miren, 428, ¿y cuál es el caso que dijo? El 278. ¿Cuál es el más antiguo? Este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí. El que está con, vamos a poner otro color, hoy no se ve, vamos a ponerle otro color, el que está con verde, ¿no? El que está con verde. Ese es el caso más antiguo, ¿no? En el presente caso, 428-2012, el hecho incriminado en concreto consiste en la presunta delito de falsificación de la escritura pública compra-venta de fecha 31 de diciembre del año 2002, otorgado presuntamente por el denunciado Pedro Morales Quispe y su esposa Hilda Flores Torres a favor de Iraida Jaide Hilario Luján. Tercero, ya vamos analizando un poco ya decantando el tema en cuanto a los hechos investigados en el caso signado con el 278, que es el caso más antiguo, ¿no es cierto? El caso más antiguo, verde, seguido contra fulano de tal por el delito tal, consisten en que dichas personas en sus condiciones de trabajadores de tal notaría habían agregado 5 escrituras públicas del bienio 2001-2002, entre ellos la escritura 237, compra-venta, que es la compra-venta justamente de Pedro Morales, otorgada por Pedro Morales Quispe e Hilda Flora Torres a favor de Iraida Aide Hilario Luján. Tercero, en ese orden de ideas, se tiene que efectivamente, en ambos casos, el hecho delictivo es el mismo. Ojo, lo que les decía, el hecho delictivo es el mismo. Entonces, ¿qué procede? Una acumulación obligatoria, ¿no es cierto? Una acumulación obligatoria. Es decir, en ambos el delito recae en la presunta falsificación del acta de transferencia en compra-venta de fecha 31 de diciembre del año 2012. Ese, estimados participantes, es el hecho investigado, es el hecho, los hechos son la falsificación presunta de transferencia de compra-venta de fecha 31 de diciembre del año 2012. La narrativa es distinto, es, digamos, el contenido, ¿no es cierto? Lo que contiene a los hechos, que es algo abstracto. Por lo que siendo así, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 47, lo que habíamos repasado, miren, la base legal, el artículo 47 del Código Procesal Penal, que regula la acumulación obligatoria y facultativa, señalando en su numeral 1, la acumulación es obligatoria en el supuesto del numeral 2 del artículo 31, esto es, y ojo, esto es importante, cuando es obligatorio, cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible. Por tanto, de edición o pronunciamiento, el fiscal que suscribe con atribuciones que le confiere la ley, tales, dispone a acumular, ojo, o acumular. Acumular la denuncia asignada con el número 428-2012, seguida contra tales personas por tal delito, a la denuncia 278-2012. ¿Por qué?
porque es la más antigua, la misma que se encuentra a cargo de tal fiscal, ¿no es cierto? Oficio y comunicas. Esa es la estructura básica. Evidentemente, esto es una disposición de los años, pues, por allá, los 2012. Podemos nosotros, la norma es la misma, ojo, la norma es la misma, la base legal no ha cambiado, las estructuras sigue siendo lo mismo, siempre un primer punto que es el factor tiempo espacial, ¿no es cierto? Factor temporal, espacial, dónde y cuándo se realizó esta disposición. Los antecedentes, que son los vistos, atendiendo, considerando, ¿no es cierto? Vistos, atendiendo. El considerando, donde desarrollamos nosotros cómo hemos detectado este supuesto de acumulación obligatoria, hacemos una reseña y finalmente el pronunciamiento. Esa es la estructura básica de una disposición. ¿No es cierto? La base legal ya la tenemos, la conocemos y es casi como se trabajan, por ejemplo, las disposiciones de acumulación. Ahora vamos a revisar una de derivación, que también se me ha indicado que pueda tal vez mostrar algunos modelitos, ¿no? A ver, vamos a ver, se está viendo ahí la pantalla, ¿no? Muy bien, se está viendo, entonces vamos a buscar una disposición de derivación. Disposición de derivación, muy bien, derivación. Vamos a ver. Se está viendo ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos una disposición de derivación. Pueden estar en el mismo despacho fiscal o pueden estar también en diferentes fiscalías. Entonces, cuando es una fiscalía distinta, ya sea dentro del mismo distrito fiscal, pero distinta al despacho o otro distrito fiscal, se va a aplicar la figura de la derivación. Aquí, por ejemplo, en la disposición que estoy transmitiendo, me confirman si se ve, por favor. En la disposición que estoy transmitiendo vemos una... gracias, doctora Milagros. A ver, entonces, ahora sí, doctora, ¿se ve? Ahora se ve. A ver, me confirma. Ahora sí, ya, listo, doctora Diana, muchas gracias. Bien, lo mismo, miren, lo simple, ¿no? Yo siempre les digo, es que podemos nosotros trabajar a disposiciones abundantes, tal vez estemos compitiendo por quién saca más hojas, ¿no es cierto? Quién tiene la mayor cantidad de hojas por cada disposición, pero lo importante es que cumpla su función y mientras que más concreto, sencillo y en términos coloquiales sea de redactada, es mucho mejor, ¿no? Porque recuerden que finalmente las disposiciones están destinadas para que entienda el operador, en este caso el justiciable, no el operador, sino el justiciable. Entonces tiene que estar en términos sencillos, para que es una comunicación de alguna manera con los litigantes, ¿no? Con los agraviados, con los investigados, etcétera. La misma estructura siempre, bueno, hay algunos que lo ponen largo, hay algunos que lo ponen solamente así, de manera concreta, concisa, Guacho, viernes, tal, 2013, hay unos que le ponen más largo, en la ciudad de Guacho, siendo los días tal, el fiscal cada que suscribe tal, de la fiscalía tal, emite siguiente pronunciamiento, ¿no? Así le ponen algunos y es un tema de, digamos, de estilo, ¿no? Bien, visto concreto el estado actual de la presente investigación y revisado el íntegro de la carpeta fiscal, asignada con el número, acá está el número, esto es clave porque esto va a marcar quién es el fiscal competente. El caso 2014-2015, en la cual se ha formulado denuncia contra Jorge Luis Gamboa Casanova, Reiner Jesús Corso Lucho y André Vladimir Rosales Abarca por la presunta delito de usurpación y otros en agravio de Aurelio Alvarado Serna. Bien, en el presente caso, ya empieza el análisis considerando siempre, en el presente caso señala el denunciante Aurelio Alvarado Serna, entre otros detalles, que es poseedor de un terreno ubicado en la parte baja de Santa Rosalía con terrenos cercanos al río Guaura y que el día 12 de enero del año 2014 unos delincuentes provistos de arma de fuego no le dejaron ingresar por el camino Eriazo que conduce a su terreno, donde al verse amenazado acude a la comisaría Cruz Blanca a solicitar el apoyo policial, donde capturan a los dos sujetos quienes tenían arma de fuego y son llevados a la dependencia policial. Posteriormente, el día domingo, contrató un tractor de carga, pero como sabía que no le permitirían el ingreso por el camino de costumbre, buscó una vía alterna para llevar 40 sacos de guano de vaca, logrando llegar a su terreno en dicha zona, los abordó la policía y el supuesto dueño del camino de ingreso a su terreno, de nombre Rosales, y una señora con su hija menor y le prohibieron, ¿no es cierto?, que descargue tal producto y los hechos que ahí acontecen, ¿no? Ahora, esto es el caso que se está investigando, ¿no? Y por eso se indica,
Por eso se indica aquí que en el presente caso 215-2013. Esta es la clave, siempre comenzando con la clave del dato fáctico al componente numérico del ingreso de la carpeta fiscal. Aquí, por ejemplo, tenemos el presente caso número 215-2013, pero aquí ya en el segundo punto se analiza el otro aspecto, es decir, el caso al cual lo vamos a derivar, ¿no? Al que ya lo vamos a usar la técnica de raqueteo, ¿no? Bien, ahora bien, de la revisión del sistema de gestión fiscal SGF, véase Fojas 334, que es el reporte, seguramente se aprecia que el tercer despacho de investigación, que en el tercer despacho de investigación, ¿no es cierto?, existe la carpeta fiscal número tal, ¿no es cierto? Se le pone todo. Todo es el número de caso, de investigación, ¿ah? Sino que usualmente estamos acostumbrados a ponerle solamente a usar el último código, ¿no? 203-2014, pero en realidad todo es el número de caso. Bien. Miren, 203-2014. Aquí estamos en el 215-2013, ¿eh? Un año de diferencia. Ya, correcto. Entonces, ¿qué dice acá? En el cual se viene investigando a Alberto Truco de la Cruz y los que resultan responsables por la presunta comisión de delito contra el patrimonio de la modalidad de usurpación en agravio de Andrea y Vladimir Rosales Alberca. Que siendo el día 8:30 del día 12 de enero del año 2014. A ver, vamos a ver cuándo pasó estos hechos que estamos investigando en nuestro caso. Este es nuestro caso, ¿ya? Este es nuestro caso. En nuestro caso, los hechos acontecieron en el 12 de enero del año 2014, el mismo día. En el otro caso que hemos visto en el sistema de gestión fiscal, también ocurrió el 12 de enero del 2014. Pero ¿cómo se hace esto? En el sistema no va a aparecer los datos fácticos, los hechos de esa investigación. Lo que se hace previamente es ir y pedir copias, de revisar un poco, de fiscal a fiscal, pedir la carpeta, revisarlo, sino formalmente pedir copia de la disposición de apertura para que tener en la carpeta, tenerlo y leerlo, ¿no? Poder sacar, verificar si es el mismo caso, el mismo componente fáctico. Bien, personal, y ya narran qué es lo que sucedió, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Personal policial de la comisaría de Cruz Blanca, solicitud de la persona Andrés Vladimir Rosales Alberca, se constituyó al Fondo Carmen Pampa de Ánimas Altas, sector Santa Cruz, Santa Rosalía, que es el mismo lugar del caso que no, pongámonos que este es nuestro caso, que estamos investigando. A efectos de realizar una constatación policial, ¿no es cierto? Es así que constituidos al lugar se pudo apreciar que al lado de dicho fondo se encontraba roto el cerco de alambre de púas, habiendo sacado los palos que tenía dicho cerco en un aproximado de 15 metros. Asimismo se pudo apreciar que en la parte exterior, lado este de dicho fondo, camino Carrozal a Santa Rosalía, donde se había roto el cerco, un aproximado de 350 bolsas de guano de 40 kilos a una, miren, esto es al revés, ¿no es cierto? Mientras que en nuestro caso, ¿no es cierto? El denunciante sostiene que no le han dejado entrar en un primer momento a su terreno y que al día siguiente tuvo que buscar otro camino para ingresar a su terreno para dejar 40 kilos de guano, ¿no es cierto? Aquí la otra parte denuncia que han roto sus linderos una persona y que han dejado guano, ¿no? Entonces son, ¿qué? Denuncias recíprocas, ¿no es cierto? Denuncias recíprocas. Los dos dicen que se han usurpado, entonces es correcto, razonable, proporcional que sean investigados en un solo caso. Entonces, primero se plasman aquí los dos componentes fácticos de los dos casos, de una manera pedagógica, ¿no? En mi caso dice esto, en el caso de allá, del vecino, dice esto, en el caso del fiscal vecino dice esto. Correcto, ya están los hechos edificados, los componentes fácticos están establecidos, ahora vamos al análisis, que pues es concreto, sumamente concreto, ¿no? Así debe trabajarse. De lo anteriormente señalado, se advierte que existen dos denuncias con el mismo contenido fáctico. Miren lo que les digo, del mismo contenido fáctico, que vienen siendo investigados paralelamente, otro dato importante, uno ante este despacho y el otro ante el despacho vecino, con el número tal a cargo del fiscal de nombre tal, ¿no? Y que además ambas investigaciones, acá está el otro componente que yo les decía, ojo, que hemos leído en la norma, por eso es importante conocer la norma antes de ir al modelo directamente, ¿no? Si nosotros queremos hacer una acumulación, que nunca lo hemos hecho en nuestras vidas, primero leer de qué trata la acumulación y la norma procesal y después recién ya cotejarlo con el modelo, porque si no, no vamos a terminar de entender nunca qué es lo que estamos realmente haciendo, ¿no? Simplemente nos vamos a mecanizar y bueno, reemplazar datos y bueno, al final lo vamos a sacar, pero no estamos entendiéndolo bien. Por eso es importante conocer lo que dice la norma. Bien, nuevamente, el análisis, ¿no? De lo anteriormente señalado, se advierte que existen dos denuncias con el mismo contenido fáctico que vienen siendo investigados paralelamente, una ante este despacho y otra ante el despacho vecino, y ambas investigaciones, lo voy a poner con otro color mejor para que se vea, esto es un elemento muy importante, muy importante. Ambas investigaciones se encuentran en la misma fase de investigación preliminar. Ojo,
no se puede acumular cuando están en diferentes fases. Deben estar obligatoriamente en la misma fase para poder acumularlas. Ergo, se advierte que guarda conexión. ¿Qué es la conexión? Se le pone acá, conforme al artículo 31 que establece, pues, ¿no? Una de las causales cuando existe conexión, cuando se trata de imputaciones recíprocas. ¿Ok? Cuando se trata de imputaciones recíprocas. Muy bien. En cuanto a los justiciables y los hechos denunciados, estando frente a denuncias recíprocas. Consecuentemente, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico procesal ha establecido que en los casos que existan conexión entre procesos independientes, la acumulación tendrá lugar observándose las reglas de la competencia, señalándose en el artículo 47, numeral segundo, lo siguiente. En los demás casos será facultativo siempre que los procesos se encuentren en el mismo estado e instancia. Si estamos en preliminar, si los dos casos están en preliminar, no hay ningún óbice para poder acumularlos. Y no ocasionen gravemente retardo a la administración de justicia. ¿Ustedes creen que esta acumulación genera retardo? ¿O por el contrario, al investigar, ¿no es cierto?, las dos investigaciones, podremos hacer una sola inspección fiscal, ¿no es cierto? Porque en esa inspección fiscal vamos a verificar los hechos que alega la parte denunciante y también los hechos que alega la parte denunciada. Y no van a haber dos investigaciones distintas por dos fiscales distintos en dos fechas distintas, ¿no? Entonces, no genera un retardo no ocasiona grave retardo a la Administración de Justicia, por el contrario, acorta los plazos, no acortan los actos de investigación. En consecuencia de las investigaciones, materia de examen deben ser acumuladas en una sola. Y acá está, siendo el caso 2015-2014, deberá ser acumulado al 203-2014 por ser el más antiguo, ¿no? El más antiguo. El más antiguo. El más antiguo es el 203, ¿no es cierto? El 203. Bien. Decisión, bla, bla, bueno, sabemos, esto siempre se pone, las facultades que tiene el Ministerio Público conforme al artículo 159, 158, 159, 160 de la Constitución, y uno, remitir todos los actuados, ¿no es cierto?, de este caso al fiscal, ¿no es cierto?, al fiscal correspondiente, para que en su oportunidad realice el ingreso de su acumulación, ¿no es cierto? Se realiza la acumulación a este caso 203 más antiguo, ¿no? Más antiguo. Se entiende ahí más o menos la estructura de lo que es la disposición de derivación, la disposición de acumulación, que en algunos casos se van a mezclar, ¿ah? Voy a sacar una disposición de derivación para posterior acumulación. ¿No es cierto? Eso puede suceder. En algunos casos solamente elaboraremos derivaciones cuando está en otra fiscalía y vamos a mandarlo todo para allá. En otros casos haremos acumulaciones directamente cuando ese caso está en el mismo despacho fiscal, lo tiene un fiscal adjunto, un caso, y el otro fiscal adjunto tiene el otro caso, pero son finalmente denuncias recíprocas, hay conexión procesal, entonces ahí hay acumulación directa, ¿no? Porque es el mismo fiscal provincial quien decide acumúlese y no hay ningún problema, ¿no? La derivación es cuando sale fuera del despacho. Pero puede ser, reitero, derivación para que lo conozcan enteramente el caso, o derivación con fines de acumulación, ¿no? Con fines de acumulación. Bien, entonces estos serían pues los tópicos. Hemos hablado también de las actas. No se me ha pedido mucho que hable sobre requerimientos fiscales. Hay muchos tipos de requerimientos que también ya tienen otra tratativa, tienen otra finalidad, partiendo que los requerimientos no son decisiones del fiscal, no son potestades que tenga el fiscal, sino que por el contrario se va a requerir, como dice su nombre, al ente jurisdiccional lo autorice, ¿no? Por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no? Un requerimiento de prisión preventiva, un requerimiento de detención preliminar, un requerimiento de confirmación de la incautación, un requerimiento de intervención corporal, requerimiento de internamiento preventivo, de suspensión preventiva del derecho, etcétera. Hay un sinnúmero de requerimientos que pueden ser emitidos tanto a nivel de diligencias preliminares como a nivel de investigación preparatoria. Cada fase tiene sus propios, digamos, medidas cautelares, cada fase tiene su propio plazo, cada fase tiene su propio control de plazo y cada fase tiene su propia finalidad, ¿es cierto? Su propia finalidad. Bien, estimados amigos, el tiempo siempre es mezquino, estos temas son amplios de tocar, son interesantes a su vez. El mensaje que deben llevarse es que la labor fiscal, la labor que realizan los fiscales, no es enteramente responsabilidad de ellos, sino que detrás de cada fiscal siempre hay un equipo de asistentes, hay un asistente de función fiscal, hay un equipo de trabajo que hace pues que la labor sea realizada de manera eficiente y eficaz. Muchas veces
Los fiscales solamente somos el rostro en las audiencias, pero detrás de ese requerimiento hay todo un trabajo en equipo, hay todo un esfuerzo por parte de un grupo humano que justamente es la familia, el despacho fiscal en el cual está integrada no solamente por fiscales, sino también por el motor, que yo siempre digo que el motor son los asistentes de función fiscal, los asistentes administrativos. Yo me encuentro a su disposición si hubiera algún tipo de pregunta, o si no, sería todo por el día de hoy por parte de mi persona. Muchas gracias. Estimado doctor Anthony Moreno Torres, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales. Muchas gracias a todos, estimados amigos. Buenas noches. Disfruten tu sábado, lo que queda del sábado. Domingo ya, ¿no? Domingo. Bien, un abrazo. Cuídense, chicos. Cuídense.